Saludos muchachos, en el siguiente video vamos a ver el tema del producto de un vector por un escalar. Esta operación se define de la siguiente manera. Es la multiplicación de un escalar cualquiera, en este caso lo representamos por la letra n. Recuerden la notación que los escalares no llevan la flechita en la parte de arriba. Y multiplicamos este escalar por un vector, en este caso cualquier vector, y para ejemplo el vector a nos vamos a obtener como resultado otro vector. Es decir, que si multiplicamos un escalar por un vector, vamos a obtener siempre otro vector, el cual va a tener las siguientes características. Primera, va a tener la misma dirección que el vector A. Entonces la dirección del vector B, que es el que obtenemos, no cambia al multiplicarlo por el escalar n. La segunda característica es que el vector B que obtenemos va a tener el mismo sentido que el vector A si en este caso el escalar por el cual multiplicamos es positivo. Pero si el escalar es negativo, el sentido va a cambiar. Es decir, el sentido del vector B va a ser contrario al del vector A. Esto si el escalar n es negativo. En cuanto a la magnitud del nuevo vector del vector B va a ser igual a n veces la magnitud del vector A. En este caso consideramos el escalar en su forma de valor absoluto, es decir, de manera positiva, donde se cumple lo siguiente, dependiendo del valor absoluto del escalar. Primero, que si el escalar en este caso es mayor que 1, la magnitud del nuevo vector que obtenemos es mayor que la magnitud del vector original. Pero si en este caso el escalar está entre 0 y 1, en este caso un medio, 0,5, 0,7, etcétera, la magnitud del vector B va a ser más pequeño que la magnitud del vector original. Y finalmente, la magnitud del vector B va a ser igual a la magnitud del vector A, el vector original, solamente cuando el escalar n sea en este caso igual a 1. Y la representación matemática de esta operación sería de la siguiente manera, que el vector B va a ser igual a el escalar n multiplicado por el vector A. Es decir, el vector B es igual a n veces el vector A. Esta es la representación más común del producto escalar. Y observen que es otra forma de escribir un vector. Se puede escribir un vector como el producto de un escalar por un vector. ¿Listo? Donde el escalar nos daría la magnitud, en este caso si es solamente positivo, y el vector A nos daría la dirección y el sentido. Pero recuerden que si el escalar es negativo, nos daría el sentido del vector B. Continuando, veamos unos ejemplos para que quede más clara esta información. Entonces, veámoslo de una forma gráfica. Si considero el vector A como parámetro, el cual tenga la siguiente dirección y sentido, y lo voy a considerar de esa manera, voy a mirar los diferentes escenarios para el vector B dependiendo de cómo sea escalar n. Entonces, miremos el primer escenario. Si el escalar n en este caso es mayor que 1, es decir, es positivo, y vamos a obtener lo siguiente. Veamos un ejemplo cuando n sea igual a 2. Esto quiere decir que mi vector B va a ser igual a 2 veces el vector A. Como el escalar es positivo, el sentido se mantiene. Recuerden que la dirección es la misma. Entonces, es tener lo siguiente. Tengo mi vector A una sola vez, pero como el n es 2 veces, lo multiplico o lo sumo 2 veces en la misma dirección. Entonces, aquí tengo 2 veces el vector A. Quiere decir que esta operación de 2 veces el vector A me generaría el vector B, el cual tiene la misma dirección que el vector A. En este caso, como el 2 es positivo, tendría el mismo sentido que el vector A, pero su magnitud es mucho mayor. Si miramos ahora el caso en que n sea menor que menos 1, vamos a mirar lo siguiente. El ejemplo cuando n es igual a menos 2. Entonces, tendríamos que el vector B vendría siendo igual a menos 2 veces el vector A. Es decir, tendríamos el vector A una vez, el vector A una segunda vez, y el vector B que obtenemos tendría la misma dirección, la misma inclinación, su magnitud sería 2 veces la del vector A, pero observen que el sentido se invierte debido al signo menos. Miremos ahora el caso en que el escalar n esté entre 0 y 1, en este caso positivo. Entonces, es decir, ejemplo, n igual a un medio.
vamos a obtener lo siguiente, que el vector B va a ser igual a un medio del vector A, es decir, su mitad. Entonces, gráficamente tendríamos el vector A y el vector B sería la mitad de ese vector, manteniendo la misma dirección. El sentido sería el mismo dado que el escalar es positivo, pero su magnitud se reduce a la mitad. Y finalmente el último escenario sería cuando n esté entre menos 1 y 0. En ese caso, miremos el ejemplo de n igual a menos un medio. El vector b sería igual a menos un medio del vector a. Entonces, si tengo el primer vector a como comparación, el vector b sería igual a la mitad de ese vector con la misma dirección, pero su sentido se invierte, debido a que el escalar es negativo. Eso sería de manera gráfica. Miremos ahora cómo sería el método de operación de un escalar por un vector. Entonces, la forma matemática y analítica de operar o realizar esta operación es multiplicar el escalar n por cada una de las componentes del vector a. Es decir, que si yo tengo el vector a escrito en términos de sus componentes, es decir, el vector a es igual a la componente en x en y más la componente y en j más la componente z en k y n cualquier escalar, entonces a la hora de operarlos, el vector b va a ser igual al escalar por el vector a. Reemplazamos la definición del vector a en términos de sus componentes, a x en y más a y en j más a z en k, y la operación que se hace, como dice la definición, es que el escalar multiplicaría cada uno de los términos. Es decir, aplicamos propiedad distributiva y nos quedaría lo siguiente, que el vector b es igual, en este caso, al escalar por la componente en x en y, más el escalar por la componente y en j, más el escalar por la componente z en k. Hagamos un pequeño ejemplo para que quede más claro de manera analítica. Les doy el siguiente vector como ejemplo, el vector c, el cual es igual a menos 5 en y más 8 en j menos 4k y unidades de metros. Y el vector, el escalar b, en este caso, recuerden que los escalares son cualquier letra, que son cualquier número con su respectiva magnitud. En este caso, el escalar b sería igual a 7 kilogramos. Observen que las unidades del vector c y las unidades del escalar son distintas. No hay ningún problema en la multiplicación. Se pueden tener la misma unidad o unidades diferentes. ¿Listo? Al hacer ese producto entre estas dos cantidades, la vectorial y la escalar, obtenemos lo siguiente. Vamos a obtener que si multiplico el escalar b por el vector c, voy a obtener otro vector, en este caso lo llamo vector q. El nombre es irrelevante, pueden llamarlo de la manera que quieran. Y miremos las unidades, va a ser las unidades nuevas que tenemos, el producto de las dos unidades del vector y del escalar. En este caso, metros por kilogramos, se recomienda colocar en este caso los kilogramos por metro. Si coloco la m de primero, pues se podría confundir con milikilogramos. Entonces, esa sería la forma más correcta. Si reemplazamos los datos, el escalar b es igual a 7, el vector c es igual a menos 5 en y más 8 en j menos 4k y unidades de kilogramos por metro. Al realizar la operación, recuerden que el escalar multiplicaría cada uno de los términos del vector, es decir, nos quedaría que 7 multiplica menos 5 en dirección y, más 7 que multiplica a 8 en j, más 7 que multiplicaría en este caso a menos 4k. Observen que la definición es que cada término se separa por el signo más y se operarían los signos de la componente con el signo del escalar. En este caso, pues ya simplificamos, nos quedaría que 7 por menos 5 nos daría menos 35 en y, 7 por 8 nos daría 56 en j y 7 por menos 4 nos daría 28 en k y unidades de kilogramos por metro. Esto, muchachos, sería la operación que se obtiene al multiplicar un escalar por un vector. Observen que es sencillo. En este caso vemos que el escalar es positivo. Miramos que los signos del vector Q son los mismos que el vector C. Menos en I, más en J y menos en K. Lo que sucede es que cada componente aumentó en una razón de 7. Miremos otro ejemplito para contextualizar un poco más. Miremos ahora que el vector A es igual a 4,2 en I más 5,3 en J menos 9,7 en K y unidades de metros. Y un escalar llamado alfa igual a menos 3 metros. Podemos usarlos para representar los escalares, letras griegas también, o cualquier símbolo. Encuentre su producto. Entonces, en este caso, el producto nos daría lo siguiente. Vamos a obtener un nuevo vector, lo voy a llamar el vector M, va a ser igual al escalar alfa por el vector A.
Miremos que en este caso las unidades son las mismas. Entonces obtenemos metros por metros, obtendríamos metros al cuadrado de manera compacta. Entonces sustituimos los datos, alfa sería igual a menos 3, el vector A sería igual a 4,2i más 5,3j menos 6,7k y las unidades de la operación metros cuadrados. Y aplicamos la definición del producto escalar por un vector. El escalar se multiplicaría cada uno de los términos, nos daría menos 3 por 4,2 en i, más de la definición, el escalar menos 3 por 5,3 en j, más de la definición y menos 3 por menos 6,7 en k. Al realizar las operaciones obtenemos que menos 3 por 4,2 nos daría menos 12,6 en i, menos por más daría menos, más, haríamos la operación, más por menos daría menos por más daría menos, y el signo resultante sería menos, y 3 por 5,3 daría 15,9 en dirección J. O podemos solamente operar los signos, menos por menos nos daría más, y 3 por 6,7 nos daría 20,1K, y unidades de metros cuadrados. Observen que en este caso el escalar es negativo, los signos del vector m cambian en cada componente. En i era positiva, ahora se vuelve negativa, en j era positivo, ahora nos queda negativo, y en k era negativo, ahora se vuelve positivo. Miremos ahora otra operación. Les digo, muchachos, realicemos la operación del vector m dividido en el escalar alfa. En realidad no lo vemos como una división, sino como un producto. En este caso, el producto sería de 1 sobre alfa. ¿Listo? No hay división, por así decirlo, de un vector dividido en un escalar. Es siempre un vector, que en este caso el vector por el escalar sería el escalar una fracción. Al hacer la operación, en este caso sucede lo siguiente, que las unidades de metros, del vector m, perdón, serían metros cuadrados y del escalar alfa serían metros, se nos cancelan y nos quedarían las unidades del vector a, que serían metros. Aquí lo que vamos a comprobar es que podemos devolvernos y obtener el vector original a. Si multiplicamos o reemplazamos, nos quedaría que 1 sobre alfa sería menos 1 sobre 3, dado que alfa es menos 3. Multiplicamos nuestro vector m, que es menos 12,6 en i, menos 15,9 en j y más 20,1 en k. Al multiplicar nos quedaría término a término, menos un tercio por menos 12,6 en i, menos un tercio por menos 15,9 en j, recuerden el más de la definición, entonces vendría ahora más, menos un tercio por 20,1 en k. Al hacer esas operaciones obtenemos que en i 4,2 en i, en j obtendríamos menos por menos daría más, 5,3 en j, y en k menos por más nos daría menos, 6,7 en K y unidades de metros, y observen que sería nuestro vector original. Entonces podemos obtener un vector distinto y también devolvernos. Finalmente, vamos a mirar lo siguiente, sus propiedades. El producto escalar tiene las siguientes propiedades, como la operación asociativa, que nos daría el escalar de la siguiente manera. Si tengo un escalar multiplicando a un escalar por un vector, sería lo mismo que multiplicar los escalares primero y el resultado es escalar multiplicarlo por el vector a. ¿Listo? O el escalar k por el vector a y el vector que nos dé multiplicarlo por el escalar n. La otra propiedad es la propiedad distributiva. Si yo tengo un escalar que multiplica la suma de los dos vectores, puedo sumar primero los vectores y el vector que obtengo multiplicarlo por el escalar n. O multiplicar el escalar n por el vector a más el escalar n por el vector b. Y finalmente, eso también se podría aplicar para suma de escalares. Entonces, sumaría los escalares y el escalar que obtenga lo multiplico por a, o el vector a multiplicaría a cada uno de los escalares y luego sumaría los resultados. Y finalmente, el elemento neutro en este caso es el producto del vector a por, en este caso, el 1. Este sería el elemento neutro, dado que no me cambiaría el vector. Obtendríamos el mismo resultado. Y bueno, muchachos, hasta aquí sería la operación del producto de un escalar por un vector. Espero el video haya sido de su agrado y nos vemos en otro video.